Empezar. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a esta nueva edición de Encuentros con la Fotografía. Soy Sergio Albacete, director del aula de fotografía de la Universidad de Almería, y hoy estoy aquí para presentaros el nuevo capítulo de hoy. Como sabéis, estos encuentros son posibles gracias a la colaboración que tiene la Universidad de Almería a través de su Vicerrectorado de Cultura y Sociedad con la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de Fotografía. Hoy nos acompaña el fotógrafo Santiago Lyon y dirige y modera el encuentro Juan Carlos Asián del Barco, miembro de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de Fotografía. Aprovecho para dar las gracias a Santiago Lyon por aceptar esta invitación. Sin más, os dejo con Juan Carlos Asián. Por favor, Juan Carlos, cuando quieras. Buenas Mm, tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias, Sergio. Bueno, nuestro invitado hoy es Santiago Lyon, que nace en Madrid, de padres estadounidenses y criado en Irlanda. Tiene más de 40 años de experiencia en fotografía y ha sido merecedor de múltiples premios de fotoperiodismo por su cobertura de conflictos alrededor del mundo, incluidos 2 premios Wolpers Photo y el premio Bayeux de fotografía de guerra. Cubrió el final de la Guerra Civil en El Salvador, la invasión estadounidense de Panamá, la Primera Guerra del Golfo, las guerras de los Balcanes, en Croacia, Bosnia y Kosovo, las guerras civiles en Somalia y Yemen, así como la toma de poder de Afganistán por los talibanes. Fue capturado por tropas iraquíes después de la Guerra del Golfo y liberado una semana más tarde. Herido por esquila de mortero durante el asedio de Sarajevo en 1995, fue evacuado a España para recuperarse, volviendo al frente 6 meses después. También ha fotografiado los Juegos Olímpicos en 1988 y 1992, las Copas Mundiales de Fútbol en 1990 y 1994 y otros acontecimientos alrededor del mundo. Se unió a Associated Press en 1991 en El Cairo, después de haber trabajado anteriormente para las agencias de noticias EFE, United Press International y Reuters. Lyon trabajó como editor jefe de fotografía de Associated Press para España y Portugal desde 1995 hasta 2003, cuando fue nombrado director de fotografía. Ese mismo año fue becario Nieman en periodismo en la Universidad de Harvard. Bajo su dirección, Associated Press ganó 3 premios Pulitzer de fotografía, así como otros numerosos premios importantes de fotoperiodismo en todo el mundo. Lyon formó parte de un pequeño equipo de ejecutivos de Associated Press que viajaron repetidamente a Corea del Norte para negociar la apertura de una oficina de la agencia en Pyongyang. Es miembro de la junta directiva del Eddie Adams Workshop y de la Seven Foundation. Imparte clases regularmente en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. Fue presidente del jurado de Wolpers Photo en 2013. En 2012 fue becario Sulzberger en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde estudió formas de mejorar el valor de la producción fotográfica de Associated Press para servir mejor a segmentos de clientes en crecimiento. A finales de 2016 dejó Associated Press después de 25 años y se unió a Adobe en septiembre de 2017 como su primer director de contenido editorial, encargado de desarrollar la oferta de fotoperiodismo de Adobe para sus clientes. Luego se unió a la iniciativa de autenticidad de contenido, una comunidad intersectorial liderada por Adobe de aproximadamente 3.500 importantes empresas de tecnología y medios y otras que trabajan para combatir la desinformación mediante la implementación del estándar de código abierto C2PA para determinar la procedencia de imágenes, vídeos, inteligencia artificial generativa y otros tipos de archivos digitales. Fundada por Adobe en 2019 junto a New York Times Company y Twitter, los miembros de la comunidad incluyen agencias como EFE, France Press, Associated Press, Reuters, medios como la EBC, la agencia alemana DPA, el Washington Post, Wall Street Journal, Getty Images, NBC Universal y otros del mundo de los medios, así como Microsoft, ARM, Qualcomm, Leica, Nikon, Canon, TikTok y más. Bienvenido, Santiago. Nuestra primera pregunta es, ¿cuándo y cómo te inicias en fotografía? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? Y si recuerdas las primeras fotografías que hiciste, si quiénes fueron tus primeras influencias, las que te animaron a seguir por el camino de la fotografía.
Bueno, en primer lugar, Juan Carlos y Sergio, muchas gracias por la invitación de asistir a esta sesión. Lo hago con mucho gusto y espero que sea del agrado de quienes lo vean. Em, pues yo empecé con la fotografía muy joven. Terminé mis estudios secundarios en Irlanda y la idea era que iba a tomar un año de descanso antes de ir a la universidad. Entonces bajé a Madrid y en aquel entonces la agencia EFE tenía un servicio llamado un servicio en inglés, donde traducían las noticias de Centroamérica al inglés para venderlos a medios de comunicación en la prensa anglosajona. Entonces, como un joven, 17, 18 años, mi trabajo consistía en traducir noticias que llegaban de Centroamérica. Te hablo de los años 80, mediados de los años 80, donde Centroamérica, pues, pasaban muchas cosas, guerras civiles, etcétera. Y al traducir estas noticias de países como El Salvador y Guatemala y Nicaragua, eran noticias muy dramáticas, guerrilleros, combates, asedios, pillaje, etcétera. Y yo no daba crédito a lo que estaba traduciendo, a lo que estaba leyendo. Y quería ir ahí a ver eso con mis propios ojos. Y un compañero me dijo, bueno, si quieres ver eso, hazte fotógrafo, que los fotógrafos tienen que presenciar los hechos y verás todo. Entonces empecé a aprender cómo funcionaba el mundo de la fotografía de prensa en aquel entonces, que era muy manual, digamos, en comparación con lo que hay ahora. Tenías que trabajar con películas, revelar películas, hacer copias, mandar esas copias por telefoto, etcétera. Y había un señor que yo conocía que era el encargado del departamento de fotografía de UPI, una agencia United Press International que competía con la Associated Press, etcétera. Y este señor se llamaba Hugo Peralta, era un señor americano de origen ecuatoriano. Él me ayudó y empezó a enseñarme poco a poco cómo funcionaba ese mundillo. Entonces mis primeras fotografías pues eran de partidos de fútbol o de manifestaciones o de lo que ocurría en España empezando en el año 85 hasta el 89. Entonces era una combinación de sucesos, había pues los ataques terroristas del grupo armado ETA, por ejemplo, en Madrid y en otros sitios, mucho fútbol, como digo, mucho estadio Bernabéu, mucho estadio Calderón, mucha fotografía de la Moncloa, la Zarzuela, y luego viajando por el país un poco para fotografiar cosas, festivales culturales, los Sanfermines, la Tomatina, cosas así. Y era pues una escuela muy buena para mí porque, bueno, poco a poco fui conociendo o aprendiendo a hacer el trabajo y poco a poco pues mis talentos se fueron desarrollando y finalmente pude llegar a Centroamérica unos años más tarde, aterrizando ahí en el año 89. Entonces fueron 4 años, digamos, de aprendizaje. Y bueno, tengo aquí preparado algunas imágenes de ese periodo en España, que a ver si las comparto. Déjame un segundito. Eh, Esto es una mezcla, pero bueno, esta es una imagen que hice desde mi casa en Madrid, una noche de tormenta. Se ve el edificio de la Telefónica ahí, la Tomatina en Buñol, ahí por Valencia. Espectáculo casi medieval, tanta gente cubierto de desechos de tomates. Los Sanfermines en Pamplona. Esta es una imagen sacada con una cámara remota
colocado en el suelo y se ve ahí el reloj del quien cae ahí saltando por los aires. Esta foto fue tomada a vísperas de la Guerra del Golfo en las Islas Azores, donde los líderes de aquel entonces planificaban para la invasión de Irak, Tony Blair, George Bush y José María Aznar. Eh, Festivales de Pascua en Madrid, creo que fue. La vez que conocí a Salvador Dalí, que no decía mucho al estar muerto, un espectáculo surrealista. Y bueno, eso es un poco aquí, gente en Barcelona subido a un árbol para ver el matrimonio entre la infanta Cristina y Iñaki Undangarín. Y eso fue un poco donde me crié fotográficamente en España. El problema para mí a lo largo de tantos años es que muchas de estas imágenes están esparcidas en archivos en muchos sitios y poco a poco voy localizándolos y los archivos en alta resolución para hacer esa colección, digamos, de imágenes. Pues esos fueron mis orígenes fotográficos, digamos. Tuve la suerte de el señor Peralta, que era el encargado de fotos en UPI, que luego lo iba a hacer en Reuters, cuando Reuters compró el servicio fotográfico de UPI. Él se había casado con la sobrina de uno de los fotógrafos oficiales de Franco. Entonces él tenía acceso a toda la comunidad de fotógrafos de la agencia F en aquel momento. Gente como Manuel Barrio Pedro o Manolo Hernández de León, Desiderio Mondelo. Y esas personas fueron muy, muy generosas conmigo. Yo era un mocoso casi y no sabía muy bien lo que hacía. Y esa gente se ocupaban, gracias al contacto que tenía Hugo con la gente de la agencia F, me arroparon y me enseñaron muchas cosas, me facilitaron el acceso a muchos sitios. Siempre estaré agradecido a esa comunidad de fotógrafos de F de aquel entonces. Y bueno, como digo, finalmente pude aterrizar en Centroamérica a finales del año 90 y cubrir algunas de esas historias. Y bueno, a lo largo de más de 40 años de profesión ha registrado distintas realidades conflictivas a lo largo y ancho del mundo. Háblanos de algunas de ellas. En la presentación las hemos enumerado: el final de la Guerra Civil en El Salvador y la invasión de Panamá, la Guerra del Golfo, las guerras de los Balcanes en Croacia, Bosnia y Kosovo, las civiles en Somalia y Yemen y la toma de poder en Afganistán por los talibanes. Sí, fue una década muy movida, o sea, desde el año 89, desde el año 89 hasta el año 99 fueron 10 años, un sinfín de conflictos, como las que acabas de mencionar. Empezó todo eso en El Salvador. Yo fui nombrado jefe de fotografía para la agencia Reuters para México y Centroamérica, con base en la Ciudad de México, con solo 23 años. Entonces yo era como el enfant terrible, como dicen, ¿no? A cargo de un equipo muy curtido de fotógrafos. Todos me llevaban por lo menos 10 años. Y bueno, era una gran oportunidad para mí para aprender de ellos, aunque en teoría era su jefe, pero obviamente iba a aprender de sus experiencias y de sus años sobre el terreno. Y en El Salvador, pues asistí a la última ofensiva guerrillera montada por el FMLN en el 89, que luego condujo al proceso de paz un año o dos más tarde. Y eso fue como mi primera experiencia de guerra, ¿no? Y lo que me di cuenta era que por algún motivo tenía el don de mantenerme concentrado, mantenerme enfocado, literalmente, pero psicológicamente también
para poder hacer mi trabajo, porque cuando las cosas se ponen caóticas, pues la gente reacciona de distinta manera y yo pues por algún motivo pude mantener la calma y concentrarme en hacer ese trabajo. De aquella época no tengo imágenes, hoy día las he localizado en un archivo y estoy en el proceso de bajarlos. Y luego de ahí me fui a la invasión americana a Panamá, donde pues entré clandestinamente a través de Costa Rica al norte del país y gradualmente bajé a la ciudad de Panamá y luego pues presencié lo que era el asedio a la Nunciatura del Vaticano, donde se había escondido el entonces líder general Noriega. Y bueno, ahí de hecho conocí a la mujer que algunos años más tarde se convertiría en mi mujer. Ella era una periodista británica trabajando para la agencia Reuters y nuestra tarea era vigilar el sitio, el edificio donde se había refugiado Noriega. Y bueno, fueron experiencias importantes. Y bueno, muy emotivos. De ahí fui a Nicaragua, donde los sandinistas perdieron o ganaron el poder, digamos. Perdieron el poder, perdón, en esas elecciones. Entonces, esos eran 3 años o 2 años de experiencias en Centroamérica y en otros países de la zona. Y de ahí la gente de Reuters, la agencia, me mandó a la Primera Guerra del Golfo. Primero a los meses de preparación se unía pues medio millón de soldados de distintos países en preparación para la liberación de Kuwait, que había sido tomada por las tropas iraquíes. Y luego me volvieron a mandar para lo que era la invasión en sí o la liberación de Kuwait en sí. Y bueno, pues entramos a Kuwait y para aquel entonces se había producido una rebelión de la población en el sur de Irak, la población chiita, que se levantaba pensando que las tropas americanas iban a proseguir para invadir Irak y derrocar a Saddam Hussein, que no fue el caso. Y a la vez los kurdos en el norte de Irak también se levantaron con esa esperanza. Entonces salí con un grupo nutrido de periodistas para ver lo que pasaba en el sur de Irak, en la ciudad de Basora, y fuimos capturados por tropas iraquíes y bueno, presos durante una semana. La experiencia en sí no fue peligroso en el sentido de que nos trataron bien y nos dieron de comer, cierta incertidumbre desde luego, y claro, para nuestras familias en otros países, la duda porque habíamos desaparecido, esto era obviamente en una época sin internet, sin redes sociales, sin comunicación digital. Y bueno, estábamos desaparecidos. Lo bueno es que éramos un grupo grande de 40 o 50 periodistas y bueno, esa multitud iba a ser difícil hacernos desaparecer. Y finalmente negociaron nuestra libertad, fuimos trasladados a Bagdad y entregados a la Cruz Roja y liberados a través de Jordania. Entonces fue una aventura, desde luego. Pero lo más notable de toda esa aventura, yo diría que fue cuando logré llegar a Londres para unas revisiones médicas y recibí una carta del entonces editor jefe de Reuters que me decía que mientras apreciaba la atracción hacia la noticia y hacia la historia, que quería hacerme saber que yo había malgastado el valuoso tiempo de los ejecutivos de Reuters en conseguir mi libertad. Que fue una carta un poco chocante, ¿no? Había jugado el tipo para contar lo que pasaba y de repente me estaban diciendo que había malgastado su valuoso tiempo. Entonces, eso me impulsó a dejar la agencia Reuters
y rápidamente conseguí un trabajo en Associated Press con base en el Cairo. Entonces me trasladé de la Ciudad de México al Cairo y así empezó mi carrera en AP que duró 25 años. Y bueno, seguí yendo a sitios peligrosos, formaba parte de un equipo de, no sé, una docena de fotógrafos que cada vez que ocurrían cosas dramáticas en el mundo, pues nos mandaban. Entonces, de ahí empecé a cubrir las guerras en los Balcanes y bueno, Sarajevo sobre todo, empezando con el asedio de Sarajevo en el año 92, pero anteriormente había fotografiado la situación en Croacia en el año 91 y yo creo que profesionalmente empecé a identificarme con ese tipo de trabajo, a especializarme en ese tipo de trabajo porque lo hacía bien. Se trataba de primero llegar al lugar de los hechos, asumiendo todos los peligros que eso supone, luego estar ahí, documentar lo que pasaba y luego salir, porque había que enviar las imágenes. Y durante muchos de estos años, pues era un proceso basado en la película, ¿no? Tenías que ir a un sitio donde hubiera luz y agua para revelar las fotografías y enviarlas por teléfono satélite o como fuera. Un trabajo muy manual, muy lento en comparación con lo que hay hoy en día, pero en esa época era un trabajo muy rápido, muy acelerado. Y yo creo que Sarajevo me marcó. La violencia contra la población civil. Tristemente estuve en Sarajevo cuando murió el primer corresponsal extranjero en esa guerra, que fue un fotógrafo catalán, joven, que se llamaba Jordi Pujol. Nada que ver con el político, obviamente, pero Jordi y yo trabajamos mucho juntos en esos primeros días del asedio y él tuvo la mala suerte de ser alcanzado por un mortero que al no tener un chaleco antibalas pues le impactó en el tórax y murió en Sarajevo. Entonces tocó la evacuación de su cadáver. Él estaba trabajando la historia con otro periodista catalán, Eric Hauck. Trabajaban para un diario, Avui, un diario en catalán que existía en aquel entonces. Y bueno, eran situaciones muy dramáticas, ¿no? Estar en una ciudad bajo el asedio, bajo las bombas, con un compañero muerto, habían herido a otro compañero de AP que estaba gravemente herido en el hospital y tuvimos que evacuar ambos, ¿no? El cadáver de Jordi y el compañero de AP. Y fueron experiencias muy duras, muy difíciles, ¿no? Pero uno está ahí sobre el terreno y toca hacer lo que hay que hacer para bien de todos. Pero esas experiencias me marcaron mucho, yo digo. Yo siempre digo en mi vida hay un antes y un después de Bosnia. Perdí, yo diría, algo de inocencia, por llamarle algo que igual existía antes de Bosnia. Y eso me hizo digamos, enfangarme más en los conflictos. Tenía esa dedicación, esa misión casi de documentar esos sitios. Y en Bosnia hice un trabajo impactante porque éramos pocos. Em, Se ve aquí imágenes como estas, ¿no? Es un señor ya de mediana edad, pero luchando, ¿no? Con su Kalashnikov, herido en la cara. Esto fue delante de uno de los hospitales de Sarajevo. Esta imagen dio la vuelta al mundo, el cadáver de una mujer y haciendo en la calle mientras los coches iban a toda velocidad para evitar los francotiradores que probablemente habían matado a esta mujer un tiempo antes. Civiles evacuándose de una zona de conflictos.
un soldado serbio eh, siendo cargado en lo que era mi coche. Llegaron los serbios a la zona donde estábamos y a punto de cañón me obligaban a utilizar su coche para llevar a este señor a un hospital. Yo accedí a cambio de que me dejaban hacer fotografías a una mujer víctima de un bombardeo por parte de los serbios, otro víctima de un francotirador en plena calle de Sarajevo, unos combatientes de luto delante del cadáver de uno de sus compañeros recién fallecidos. O sea, esta gente llegaba al hospital con unos heridos y con este compañero que había fallecido y esto era delante del morgue donde iban a dejar el cadáver. O los resultados de un ataque de mortero. Y aquí como persona uno duda de qué hacer, ¿no? Yo vi estas personas malheridas y bueno, pensé, bueno, les haré una fotografía. Hice dos cuadros, dos instantáneas y luego fui corriendo para donde mi coche porque quería llevarles al hospital, porque primaba la condición humana antes de la condición periodística. Cuando volví aquí ya habían sido recogidos por otras personas y llevadas al hospital, pero situaciones muy dramáticas. O aquí otro fallecido por un obús de carro de combate y se ve ahí la mirada del joven, ¿no? Con su padre o con su abuelo. ¿Qué piensa un niño de corta edad cuando ve escenas así? ¿Cómo le marca, ¿no? Para mí es prueba de la gran mancha que es la guerra, ¿no? Esa mancha de muerto y de sangre y de esperanzas la guerra es realmente horrible, pero hace falta documentarlo. Y luego, claro, los chicos imitan sus padres, ¿no? Esto en pleno Sarajevo, durante el asedio, niños de corta edad jugando a la guerra. O un cementerio, se ve la cantidad de fosas nuevas ahí, ¿no? Recién colocadas. Este miliciano bosnio, pues había asistido al entierro de uno de sus conocidos. Y aquí un poco la esperanza, ¿no? Esta señora cultivando sus flores delante de un edificio destruido por los combates. Luego, inmediatamente después de ese viaje tan arduo a Sarajevo, la evacuación de Jordi Pujol, fuimos a Barcelona, asistimos al funeral de Jordi y una semana después estuve de nuevo en Bosnia. Estuve ahí unas semanas más, luego salí y estuve pues descansando en Madrid, creo que era verano, julio, agosto, y suena el teléfono y son mis jefes en Londres preguntándome si quería ir a Somalia para lo que era la hambruna y la guerra civil. Y bueno, apenas había descansado, no sé, 10 días, 2 semanas en Madrid con mis amigos y rumbo a Somalia. Y en Somalia, complicado, la hambruna. Esta es una señora pues, con sus hijas, sus hijos y uno de sus hijos que había fallecido y lo tenían colocado ahí en ese carrito de la UNICEF, curiosamente, a la espera de que recogieran el cadáver. Y así un sinfín de escenas así, ¿no? O este hombre que llegó a un centro de atención y este hombre murió delante de mis ojos. O sea, estaba muy mal, intentaban darle este líquido nutritivo que daban a estas personas y yo vi como la luz, la vida que tenía en los ojos, yo vi como eso desapareció. Se murió delante mío, le vi morir a través del objetivo de mi cámara. Fue una situación muy difícil, ¿no? De ver a alguien fallecer delante tuyo y pensar que la última cosa que él vio fue mi cámara retratándole. Son experiencias muy, muy, muy fuertes. Luego, pues un poco Israel y Palestina
como estaba basado en el Cairo, pues me tocaba ir con frecuencia a Israel y a Palestina para ver escenas como estas, ¿no? De niños pues lanzando piedras contra tropas israelíes. ¿Qué tendrán estos niños? 10 años, 12 años como mucho, quizás menos. Y la lucha del pueblo palestino para conseguir su liberación. Este fue el día que firmaron los acuerdos de paz del proceso de Oslo, ¿no? En el año 94, donde Yitzhak Rabin y Yasser Arafat se estrecharon la mano en la Casa Blanca en Washington y lanzaron este proceso de paz. Y esto fue en la ciudad de Gaza, la alegría que existía, ¿no? Donde la población celebrando la esperanza de la paz. Y mira dónde estamos hoy día, ¿no? Todo destruido de nuevo. O soldados palestinos tomando control de zonas en el oeste, en el Banco de Oeste. Y aquí el funeral o la muerte de Yitzhak Rabin, ¿no? El que impulsó la paz para luego ser asesinado por un radical judío, un radical israelí, y civiles israelíes llorando su muerte. Una historia muy, muy triste, ¿no? O aquí una manifestación de palestinos en Belén, creo que fue en el año 94, y este chico es alcanzado por una bala de goma, aunque esas balas de goma realmente son cilindros de hierro con una pequeña capa de goma, y el proyectil le había alcanzado en la en la pierna, y caía ahí con la bandera palestina. Luego pasando a Afganistán, la toma de poder de los talibanes, la primera vez, obviamente está en el poder ahora de nuevo, pero me mandaron a Afganistán y era una historia difícil porque, claro, a los talibanes no les gustaba la fotografía, no les gustaban los extranjeros, no les gustaban los no musulmanes, y yo era pues fotógrafo extranjero no musulmán. Entonces, ¿cómo fotografiar a esta gente, no? Y bueno, empezando en los hospitales, esta niña herida recuperándose en un hospital, o este chico que había pisado una mina que le había volado una pierna en un hospital, o esta mujer llorando la muerte de su hijo en un bombardeo aéreo. Esto se trataba de llegar al lugar de los hechos en el momento. Y aquí nos invitaron, que era curioso, nos invitaron dentro del país, dentro de la casa. Y es muy raro en estas sociedades que dejan a un extranjero entrar y ver a las mujeres sin velo, sin taparse la cara, pero era tan dramático el momento que nos dejaban entrar. O este combatiente lanzando un obús y las llamas del cañón envolviéndole, o estos talibanes bailando, ¿no? Los talibanes en principio tenían prohibido escuchar música y bailar, pero esta gente se habían ido a Pakistán para descansar y nos topamos con ellos a la vuelta, y bajaron de su coche y empezaron a poner música y bailar. Imagen extraña. Y esta imagen, que yo digo que esto quizás sea una de las imágenes más icónicas que he sacado en un centro de distribución de ayuda humanitaria en Kabul, mantas y cerillas y comida y cosas así, y esta joven pues levanta la burka para ver un poco mejor la situación, y fue 2 segundos, clic, 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 y luego las mujeres empezaron a protestar. Pasaba por ahí una patrulla de talibanes. Se trataba de esconder el rollo, el carrete en el bolsillo y meter otro carrete. Llegaron, pidieron la película, le dimos la película sin exponer. Se quedaron satisfechos, y luego a revelar la película y enviar esta imagen. Y esta imagen luego se convirtió en un símbolo a favor de la mujer afgana, llevado a cabo, una campaña llevada a cabo por una eurodiputada italiana, Emma Bonino se llamaba, y el Día Internacional de la Mujer
mujer en el año 97, creo, o en el año 98, convertían esta imagen en un póster. Y yo me acuerdo en Madrid ver manifestaciones de mujeres por la calle y muchas de ellas tenían esta imagen en forma de póster levantados arriba de sus cabezas mientras caminaban por las calles de Madrid y se convertía en un símbolo de la resistencia contra los talibanes y a favor de la mujer afgana. Y era muy grato ver que el trabajo de uno tenía una repercusión más allá de publicarse en la prensa, ¿no? Que se convertía en una cosa más contundente, ¿no? Dando sentido un poco al sacrificio. De ahí a Albania, em, el saqueo de muchos sitios era la caída de unos, ¿cómo se llama? Esquemas financieras piramidales donde los primeros inversores sacan su dinero y los demás pierden todo y el país pues se revolvió un poquito. Este es un policía albanés que le habían golpeado la turba y que le estaban lanzando a las llamas una vez golpeado. eh, o estos rebeldes albaneses con un par de prisioneros del gobierno albanés. Y uno piensa, bueno, ¿qué pasa si disparan? Al final solo querían enseñarnos estos dos prisioneros y seguimos camino. O estos que subían a un barco, mucha gente se huía del país para intentar llegar a Italia porque la situación en Albania era muy poco estable. Y luego volviendo a esa zona para Kosovo, ¿no? Y la resistencia kosovar contra la población serbia, esta mujer acampada con su nieto, su nieta en el campo después de haber huido de su hogar, o esta gente llorando la muerte de un familiar asesinado por los serbios. Y esta imagen es de un camarógrafo español, Miguel Gil Moreno, ahí a la derecha corriendo con un guerrillero kosovar. Miguel y yo pues éramos grandes amigos, trabajábamos mucho sobre el terreno, él trabajaba para el servicio de televisión de AP en esa época, que luego tristemente falleció, fue asesinado en el año 2000 en África, en Sierra Leona, junto con otro periodista americano, Kurt Schork, que trabajaba para Reuters. Y bueno, mostraba un poco aquí lo que era trabajar sobre el terreno, ¿no? Miguel con su cámara y el guerrillero al lado con su rifle. Funeral en Kosovo, una niña ahí con la imagen de su padre. Volviendo a lo mismo, ¿no? Los niños jugando a la guerra a pesar de que hay una guerra a su alrededor. Un guerrillero kosovar fallecido en combate en el norte de Albania, en la morgue, pues tapándole la cara antes del entierro. Y luego refugiados kosovares huyendo a Albania, ¿no? Cuando se empieza el bombardeo de la OTAN sobre Kosovo para combatir a los serbios, pues claro, todos los civiles huían y muchos se fueron a Albania, otros a Macedonia, y esto fue en el norte de Albania, entre recién había cruzado la frontera, o este hombre que cruzaba, un agricultor kosovar que cruzaba la frontera en su tractor. Y ver a gente llorar así en esa sociedad no es normal para nada, pero la situación tampoco era normal, ¿no? O este soldado serbio expulsando a este señor mayor de Kosovo para Albania, o este hombre con su hijo cargándole mientras cruzaba la sierra, ¿no? Horas y horas y horas de caminar para llegar a salvo. O este señor con su abuela haciendo el mismo viaje. Son situaciones muy dramáticas, ¿no? Y luego entran las tropas de la OTAN, en este caso tropas británicas, y la alegría de la población, ¿no? Llegaba y la alegría de las mujeres, ¿no? Escenas como de la Segunda Guerra Mundial casi, ¿no? Dando sus niños y sus bebés a los soldados para que los cogieran
Alegría, alegría, alegría. Y eso es un poco un resumen del trabajo que tenía preparado, ¿no? De algunas de las imágenes sacado a lo largo de los años. Santiago, en cierta ocasión, Gervasio Sánchez dijo que el desastre de un fotógrafo como yo es que hemos sido incapaces de influir para que las guerras se acabasen. ¿Qué opinas sobre el poder que puede tener la fotografía en la toma de conciencia de la gente, del público y en la acción de los gobiernos? ¿Alguna, ninguna, mucha? ¿Has vivido situaciones que te pueden decir si esa influencia existe o no? Bueno, el ejemplo que puse sobre la imagen esa de las mujeres afganas, ¿no? Lo de la burka y que esa imagen servía para concienciar a un sector de la población europea, por lo menos, porque esa campaña era por toda Europa. Ahí hay un ejemplo donde una imagen es útil para ilustrar una injusticia, una situación injusta. Yo personalmente ponía la barra muy baja, ¿no? Yo me conformaba con que si una persona, solo una persona, al ver una de mis imágenes se concienciaba o se daba cuenta de lo que estaba pasando, o igual influía a la hora de votar en un proceso político o a la hora de tener una mera opinión acerca de algo, yo me conformaba con eso. Eh, y la ventaja de trabajar para una agencia como Associated Press o anteriormente como Reuters es que la distribución es masiva, ¿no? Esas agencias están distribuyendo sus imágenes a miles y miles de medios de comunicación alrededor del mundo. Entonces, esas imágenes están siendo vistas o contempladas por millones o centenares de millones de personas alrededor del mundo. Ahora, uno no puede pretender que las imágenes solas van a parar las guerras, pero por lo menos a concienciar a la población civil y quizás, ojalá, a la clase política. Y bueno, también hay que ser realistas y también hay que ver cómo en los últimos años estamos cada día más saturados de imágenes, ¿no? Cuando yo trabajaba sobre el terreno, no existía el Internet, no existían las redes sociales. Las imágenes eran pocas en comparación con las que se difundan ahora. Hoy día la situación es un poco más complejo porque, claro, hay una entremezcla de imágenes periodísticas y imágenes de las redes sociales y todo se entremezcla un poco y estamos saturados de imágenes, pero yo sigo creyendo en el poder de la imagen. Que pare directamente una guerra, pues probablemente no, pero que conciencia a una persona para tener una opinión que luego puede ejercer como ciudadano, pues quizás sí. Y yo creo que el trabajo en general de los periodistas, bien sea fotógrafos o otro tipo de periodista, yo creo que es fundamental en una democracia para que haya un flujo de información, para que la población esté informada. Entre los muchos importantes premios que ha recibido, lo hemos dicho en la presentación, ha sido galardonado con dos premios WordPress Photo, el premio Godot de fotoperiodismo o el premio Bayeux de fotografía de guerra. ¿Qué opinión te merecen los premios y qué han supuesto para ti? Es una buena pregunta. O sea, por un lado, yo creo que merece la pena que cada gremio, que cada sector, pues reconozca la excelencia o el trabajo de los que luzcan en ese sector, desde luego. Pero lo que me preocupa un poco es que se crea un poco un culto acerca de los premios, ¿no? Y que el premio para algunos se convierte en el fin. Y eso para mí no es sano, ¿no? Uno no hace estos trabajos para ganar premios, uno hace estos trabajos porque cree en el valor del periodismo y en el impacto de las imágenes, como digo, para concienciar al personal. El premio es una cosa añadida. Y claro, cuando te dan un premio te sientes bien, pero también hay que poner las cosas en su sitio
Y me preocupa que en algunos casos he visto gente que igual se meten en esto con el fin de ganar premios, ¿no? Y se enfocan todo en los premios y se presentan a muchos premios con el fin de ganar premios. O sea, yo creo que mi agencia en la mayoría de casos fue quien presentó las imágenes a los premios y era para mí muchas veces una grata sorpresa cuando recibía la llamada diciéndome que había ganado esto o lo otro. Entonces yo creo que hay que restar tanta importancia a los premios, que forma parte de cualquier profesión para reconocer la excelencia en esa profesión, de acuerdo, que anime a las personas para aspirar a esa excelencia, vale, pero que no se convierta en el fin de todo, ¿no? Ejerciste como editor jefe de fotografía de Associated Press para España y Portugal y fuiste su director de fotografía. Y bajo tu dirección, Associated Press ganó tres premios Pulitzer de fotografía, así como otros numerosos premios importantes. Pero, ¿qué supuso para ti la labor de edición y de dirección? ¿Cuál fue tu visión estratégica al asumir el liderazgo de la agencia y cómo ha evolucionado o evolucionó desde entonces? Pues yo terminé esos 10 años de ir a la guerra traumatizado, o sea, en muy mal estado psicológico. Las secuelas que conlleva asistir a la miseria humana durante tanto tiempo, conmigo por lo menos, me afectó mucho. Hablan del desorden del estrés postraumático, pues eso me tocaba. Eh, Muy, muy difícil. Y en algún momento dado, en el año 99, siendo el responsable de fotografía para AP, para España y Portugal, eh, pensé que tenía dos opciones. Si seguía trabajando sobre el terreno, o me iban a matar, como habían matado a más de una docena de amigos y compañeros a lo largo de los años, o me iba a volver loco. Y como ninguna de esas opciones era muy atractivo, digamos, decidí parar en seco. Entonces paré en seco pensando, bueno, ya he parado, qué fácil. Pero lo que no me di cuenta es que luego iba a tener una crisis de identidad, porque claro, mi identidad se había entremezclado con mis éxitos y mi experiencia como fotógrafo de conflictos o de guerra. Y pasé 2 años extremadamente difíciles, ¿no? Yo diría los años más difíciles de mi vida, con diferencia. Crisis de identidad, quién era, el estrés postraumático a tope, muy, muy mal. Entonces, bueno, tuve la suerte de casarme, de tener mi primer hijo y asentar cabeza un poquito y luego pues tuve la suerte de conseguir una beca periodística en los Estados Unidos, en Harvard, que fue un año maravilloso para reflexionar un poco, para ver lo que quería hacer. Y yo para aquel entonces dudaba si quería seguir en el periodismo. Yo tenía la fantasía de mudarme al campo y dedicarme a la granja o algo muy tranquilo, ¿no? Y fue cuando AP me preguntaba si quería asumir lo que es el liderazgo del departamento fotográfico, que eso, bueno, 1.000 fotógrafos alrededor del mundo, entre fotógrafos de plantilla y fotógrafos freelance, produciendo 1 millón de imágenes al año, muchas funciones de ejecutivo, balancear presupuestos multimillonarios, toda la zona de recursos humanos, toda la zona de tecnología. Entonces, un poco pasé de ser soldado sobre el terreno a ser general en la central, ¿no? Y fue un trabajo muy grato, pero a la vez muy complejo y muy cansino, porque parte del trabajo consistía en enviar gente al conflicto, a guerras y a otras cosas. Y yo notaba el cansancio de mi generación, ¿no? La generación con quien yo empecé, pues seguían haciendo esos trabajos. Yo ya lo había dejado por los motivos que mencioné, pero muchos de mis amigos y compañeros seguían haciéndolo. Y yo vi que ellos se cansaban y vi la necesidad de
criar o de desarrollar otra generación para el relevo, ¿no? Y entonces parte del trabajo fue en identificar a esas personas, sabiendo que estabas mandando a gente joven a situaciones que probablemente les iban a marcar. Pero a la vez en AP por lo menos todo ese trabajo es voluntario, ¿no? Nadie obliga a nadie a ir a una guerra, se va porque se quiere. Pero eso fue difícil. Y luego, pues, el asumir otras tareas, ¿no? Yo me había dado cuenta, por ejemplo, de que en AP, cuando yo estaba sobre el terreno, no existía ningún mecanismo acerca de los cuidados psicológicos del personal. No había una red de psicólogos, no se pensaba en atender psicológicamente a los que habían vivido esas experiencias. Entonces creé una red de psicólogos alrededor del mundo para, si la gente lo necesitaba, podían asistir a recibir ayuda. Eso fue una cosa que impulsé nada más empezar ese trabajo. Y luego, pues el cambio al mundo digital, ¿no? Porque en aquel momento las cámaras digitales se habían introducido, pero se estaba desarrollando y el volumen de imágenes iba aumentando. Érase una vez, AP contaba la historia del mundo cada día en 200 o 300 fotografías. Con el desarrollo de de las tecnologías digitales, ese número aumentaba porque podía, ¿no? Era como que la masa aumenta en un vacío, ¿no? Porque puede. Y de repente pasábamos de mandar 300 imágenes al día a mandar 3000 imágenes al día. Entonces, un poco manejar la informática y el flujo de imágenes, eso fue otra tarea. Luego, la seguridad de los fotógrafos sobre el terreno, entrenamiento de fotógrafos, materiales, chalecos antifragmentación, vehículos blindados, asesoramiento de seguridad, etcétera. Eso fue otra tarea. Y luego, pues, abogar por la imagen dentro de la agencia, ¿no? Porque las agencias grandes, pues, hay el departamento fotográfico, hay el departamento de texto, hay el departamento de vídeo, de audiovisuales, de radio, y cada uno tiene un asiento en la mesa. Entonces, abogar por la fotografía, conseguir los medios para seguir la cobertura, manejar presupuestos multimillonarios. Fue como un bautizo de fuego para mí, que había manejado en España un equipo de quizás 20 colaboradores alrededor de España y Portugal, y de repente estaba a cargo de 1000 alrededor del mundo. Entonces era aprender sobre la marcha. Y bueno, lo hice durante 13 años. Creo que con éxito, en el sentido de que AP ganaba la cobertura, en el sentido que la mayoría de las imágenes de muchas historias que se publicasen alrededor del mundo fueron de AP. También ganamos muchos premios, aunque eso no fue el motivo de la misión, pero muy grato ganar premios Pulitzer o World Press Photo por el trabajo hecho por tus compañeros. Y fue me realizaba mucho ese trabajo hasta que en el año 2014 murió asesinado una fotógrafa alemana, Anja Niedringhaus, asesinada en Afganistán por un policía. Y Anja había sido compañera mía sobre el terreno, era amiga, trabajaba conmigo, trabajaba para mí. Y esa muerte me impactó muchísimo, porque era el gran miedo que yo tenía al asumir ese trabajo. Asumir la responsabilidad por 1000 fotógrafos conlleva asumir la posibilidad de que algo les va a pasar. Y bueno, fotógrafos secuestrados, fotógrafos heridos, el caso del compañero Emilio Morenati, por ejemplo, malherido en Afganistán. Y Emilio, fíjate, cuando yo asumí la jefatura del departamento fotográfico, el primer fotógrafo que contraté fue Emilio.
porque yo reconocí un talento increíble, había trabajado con él en España y cuando él cayó mal herido en Afganistán, eso fue un golpe, pero al año, cuando murió Aña, eso fue para mí el principio del fin y pensé, bueno, me he dedicado en aquel entonces eran 10 años, ¿no? Más o menos, y luego pues no sé, me quedé sin muchas ganas y 2 años después dejé AP y me dediqué a otras cosas. Pero fueron 13 años muy llenas, muy impactantes, no sobre el terreno como esos 10 años anteriores, pero otro tipo de responsabilidad. Y te voy a hacer dos preguntas que se complementan. ¿Cómo ha cambiado tu mirada en tu larga trayectoria profesional y tu visión del mundo, de la humanidad? ¿Y qué conexión encuentras entre algunas de tus imágenes, de tus fotografías y el mundo del arte, el de los museos, el del coleccionismo privado? Mm, es una buena pregunta. Em, en cuanto al mundo, ya veremos, ¿no? No sé, veo cada día que hay más gobiernos populistas, veo que hay un rechazo por algunos sectores políticos hacia la cultura, cosas que para mí son importantes, ¿no? Tengo miedo de que produzcan más guerras más contundentes de las que se libran ahora por el mundo, ¿no? Uno ve la situación horrible en Gaza y en Israel, uno ve la situación horrible en Ucrania, en Sudán, en muchos sitios. Entonces, el mundo, pues el hombre tristemente sigue matándose impulsado por políticos que argumentan lo que argumentan. Yo lo que vi durante mis años sobre el terreno es que tenemos mucho más en común como personas de que nuestros supuestos líderes nos gustaría hacer pensar, ¿no? Los líderes hablan de la división y del otro, y lo que yo he visto alrededor del mundo es que la gente quiere lo mismo, la gente quiere paz, la gente quiere prosperidad, la gente quiere un techo, la gente quiere comida sobre la mesa y que sus hijos sean felices. Esos son valores comunes independientemente de dónde venga uno. Y veo que la democracia, ojalá me equivoque, pero que la democracia está un poco en peligro, ¿no? Que veo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, por ejemplo, con esta nueva administración y en pocas semanas lo que han deshecho y lo que han cambiado con no sé qué fin. Veo el auge de la extrema derecha en Europa, bien sea en España o en Italia o en Alemania o en Hungría o en Francia o donde sea, y es preocupante. Pero a la vez no hay que rendirse, ¿no? Como dicen, la lucha continúa, ¿no? No pasarán, como dijo la pasionaria en su momento. Y entonces, yo siempre valoro mucho el optimismo, valoro mucho la resiliencia, valoro mucho el no abandonar la creencia en valores que creo que son comunes. Pero eso son filosofías mías personales. En cuanto a la relación entre el arte y la fotografía, sí, el fotoperiodismo tiene para mí dos componentes, ¿no? La fotografía, que es un proceso creativo, en el sentido de que uno contempla lo que tiene delante y decide cómo enfocarlo o cómo encuadrarlo, y eso es una cosa creativa. Y luego el lado periodística, que se trata de contar de manera fiel lo que ocurre, ¿no? Y cada fotógrafo es distinto, ¿no? Yo veo fotógrafos como yo qué sé, como Emilio, por ejemplo, Emilio Morenati, o como Rodrigo Abd, o gente así, que son capaces de hacer una fotografía magnífica de cualquier cosa, ¿no? Porque tienen esa cosa creativa muy desarrollado y a la vez son fiel al lado periodística.
Y luego veo otros fotógrafos que son menos creativos y más cerebrales, digamos, es más literal, ¿no? Que creo que fue un poco mi caso, que el impacto de mis imágenes creo que es la relación directa que hay entre el fotógrafo y el sujeto y la transmisión de eso al lector. No soy tan creativo como otros fotógrafos. Pero cuanto al lado creativo, sí, yo creo que hay una relación necesaria con el mundo del arte, ¿no? El mundo basado en la emoción, por llamar algo, la estética, ¿no? Yo creo que hay una relación necesaria. Ahora se trata para mí de buscar un equilibrio, ¿no? Y de que las imágenes sean capaces de llegar al lector. Porque si el lector o el quien visualiza las imágenes no las entiende, entonces como comunicadores hemos fallado. Al igual que si la imagen es demasiado chocante y hace que el lector desvía la mirada, tampoco hemos logrado lo suficiente, porque lo nuestro en el fondo yo creo que es la comunicación, lo de contar historias y de que la gente escuche o en este caso vea y contemple esas historias. Y si no, y si nos desviemos de ese equilibrio y hacemos que la gente no es capaz de ver algo que les llega, bien sea la cabeza, el corazón, el estómago, según las circunstancias, pues como comunicadores hemos fracasado. Entonces es siempre para mí ese equilibrio. Impartes clases regularmente en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. ¿Has llegado a simultanear tu labor fotográfica con la docencia y qué opinas sobre los beneficios de compaginar la praxis fotográfica y su enseñanza? ¿Qué importancia le otorgas a la formación fotográfica? Buah, yo he dado clases ahí, bueno, no solo en el ICP de Nueva York, pero en muchos talleres alrededor del mundo a lo largo de los años. Y lo que veo es que los jóvenes que quieren dedicarse a esto necesitan consejos prácticos, necesitan o piden información acerca de qué es lo que quiere ver un editor, de cómo presentar su obra, de cómo editar su obra, de cómo empezar y proseguir una carrera. Entonces, para mí es un poco, se trata de darles consejos prácticos. Y en muchos de estos clases, porque en algunos sitios están aprendiendo estas cosas durante 1, 2, 3 años, ¿no? Y en muchos de los clases que imparto, escucho a la gente decirme, eres el primero que nos ha dado un consejo práctico. Y digo, wow, vale, pues me alegro, pero vamos al grano, ¿no? Entonces, las clases que yo he impartido en principio han sido descritos como cómo presentar tu trabajo con el fin de conseguir más trabajo, ¿no? Pero rápidamente volvemos a cómo trabajar, cómo editar, que para muchos fotógrafos jóvenes, sobre todo ahora que no hay, antes pues te estabas limitado por, yo qué sé, 36 cuadros por cada rollo, la película era costosa, tenías que limitar la cantidad de imágenes que sacabas. Hoy no existe ese problema. El fotógrafo puede sacar 1.000 o 2.000 imágenes y luego, claro, el reto es cómo editarlos. Entonces, consejos prácticos en cuanto a la edición, en cuanto a dividir el trabajo, en cuanto a tener una variedad de imágenes y no duplicar demasiado las imágenes con el fin de que la historia sea fácil de leer y que hay movimiento en la narrativa y todo eso. Esos consejos prácticos yo veo con los alumnos con quien he tenido el gusto de trabajar que es muy importante. Y luego la presentación del trabajo en una página web y con la secuencia de las imágenes y todo eso. Pero más allá, lo que a mí me interesa de todo ese proceso es el contacto a largo plazo. Por ejemplo, yo todavía estoy en contacto con alumnos y alumnas que desde hace 10 años o más, ¿no?
que nos hablamos cada 2, 3, 4 meses, en qué estás, enséñame tu trabajo, dar comentarios o asesorar el trabajo. Y luego la parte de conectar a la gente. A mí se me da muy bien esto de conectar a las personas. Yo conozco a, no sé, centenares de personas en el mundo del periodismo y fotoperiodismo y siempre estoy pensando, si conecto a esta persona con este individuo, igual de eso sale algo, ¿no? Un poco de jardinería relacional, quizás lo podrías llamar. Y bueno, como yo, hay otras personas que también se dedican a esto, porque en el fondo se trata de devolver algo a la profesión que a mí me ha dado tanto, ¿no? Se trata de ser generoso con las personas y con la sabiduría, si se puede llamar así, acumulado que tengo después de tantos años en esto. Y eso yo creo que es súper importante para la supervivencia de la profesión. Como nos has contado, después de 25 años dejas Associate Press y te unes a Adobe en 2017 como su primer director de contenido editorial. Lo hemos dicho en tu presentación. Y luego te uniste a la iniciativa de autenticidad de contenido, esta comunidad intersectorial de la que hemos hablado. ¿Qué puedes contarnos de esta nueva etapa en Adobe? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Y qué nos puedes contar de la iniciativa de autenticidad de contenido? ¿Cómo crees que se está desarrollando? En un mundo donde la desinformación es un problema creciente, ¿cómo ha trabajado la iniciativa para mantener altos estándares de ética y veracidad en la información visual, escrita y hablada? Sí, bueno, pues yo entré a Adobe en un principio para ayudarles a crear un negocio para la venta de fotografías periodísticas a través de sus apps, pero se dieron cuenta rápidamente que eso era mucho más complejo y costoso que pensaban. Entonces abandonamos ese trabajo y luego me uno a esta iniciativa para la autenticidad del contenido, que es mucho más en mi línea, digamos. Es una extensión de mi trabajo en cuanto a la transparencia y la autenticidad. Entonces, Adobe, como muchas empresas tecnológicas, pues tienen laboratorios donde estudian las nuevas, laboratorios de desarrollo, ¿no? Donde estudian las nuevas tecnologías. Y en este caso, esas personas vieron lo que estaba por venir, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial y vieron la inmensa capacidad de esas tecnologías para alterar el mundo en que vivimos, ¿no? Y a la vez pensaban, bueno, si no tenemos transparencia acerca de esas tecnologías, pueden convertirse en tecnologías muy peligrosas y empiezan a desarrollar este estándar tecnológico, ¿no? Del C2PA, que es una organización sin fines de lucro que forma Adobe con Microsoft y la BBC y otras empresas que reside en la Fundación Linux, que es la fundación por excelencia de estándares tecnológicos abiertos, y se empieza a desarrollar este estándar que es un poco una etiqueta de nutrición digital, ¿no? Tú te vas al supermercado y agarras una lata de frijoles y ves de inmediato, según la etiqueta, cuántas calorías hay, cuánta azúcar hay, cuánto sal hay, etcétera. Pues esto es el equivalente a esto, pero para contenido digital. Así, si te topas con una imagen o un vídeo o lo que sea y no estás seguro de la proveniencia de esa imagen y quieres saber si es real o si es formado con inteligencia artificial o una mezcla de las dos, pues puedes inspeccionar esta etiqueta y ver de inmediato, mira, esta fue sacada con una cámara, fue sacada con o fue creada con un programa de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, es un ecosistema de garantías tecnológicas para que la gente pueda tener más información y así tomar decisiones mejor informados acerca de lo que están viendo. Y bueno, llevamos en esto es el quinto año que empezamos ahora.
el estándar tecnológico ahora va a estar en breve aprobado por el ISO, ¿no? La Organización Internacional de Estándares. Y vemos que poco a poco se está implementando. Nosotros trabajamos directamente con los fabricantes de cámaras. Leica, por ejemplo, sacó una cámara a finales del año pasado con lo que llamamos credenciales de contenido incrustados dentro del aparato, basado en esta tecnología del C2PA. Nikon, Canon y Sony probablemente para el otoño tendrán cámaras en el mercado que tendrá esta tecnología dentro ya de la cámara cuando uno lo compra y uno lo puede activar o desactivar según quiere. Estamos trabajando con todos los programas de edición, no solo Adobe, pero con otros también. Pero de hecho esto está en Photoshop y en Lightroom y uno puede adherir estos credenciales de contenido a las imágenes para mostrar de dónde viene la imagen, bien sea el aparato, bien sea el individuo. Y luego estamos trabajando con los medios de comunicación a la hora de publicar para que empiezan a aparecer imágenes con estas etiquetas en sitios web y todo eso. Pero es un trabajo muy grande y muy largo y muy arduo y muy pesado. Y bueno, estamos ya, como digo, 4 años, empezando el quinto año. Yo creo que empezaremos a ver esto con más frecuencia en el mundo digital dentro de un año, unos meses, quizás. Lo estamos empezando a ver en LinkedIn, por ejemplo, lo estamos empezando a ver en YouTube. Lo estamos empezando a ver en Meta, en Instagram, lo están utilizando para etiquetar la presencia de inteligencia artificial. Entonces, la misión es acelerar la adoptación de este estándar y eso lo hacemos de tres maneras distintas, ¿no? Uno, crear herramientas de estándar abierto para que los informáticos pueden implementar esas herramientas en sus sistemas. Otro es la parte de la comunidad, ¿no? Abogar por esto, hacer publicidad por esto. Mi trabajo, por ejemplo, consiste en viajar por el mundo y explicar lo que estamos haciendo, bien sea a políticos o a medios de comunicación o a corporaciones o quien pueda interesarse por esto. Y luego tenemos el lado, digamos, del producto, ¿no? Meter esto en productos, en cámaras, etcétera. Y eso es la parte tecnológica, pero luego hay dos partes más que son muy importantes. Uno es la parte de la educación. Estamos trabajando mucho en cuanto a educar a jóvenes acerca de cómo entender esta tecnología tan compleja y este ecosistema tan confusa en la cual vivimos. También la educación social en un momento dado, cuando haya más ejemplos de esta tecnología en acción, pues concienciar a la gente, educarles para que lo vea, y luego la educación del consumidor, ¿no? Querido lector del país, habrá notado una nueva etiqueta en su periódico digital, se trata de esto. Y luego el sector ¿cómo de política, ¿no? El sector legal, el sector, porque lo que estamos viendo alrededor del mundo es que están introduciendo leyes para proteger a la sociedad en cuanto a la transparencia con inteligencia artificial. Y bueno, yo paso mucho rato, por ejemplo, en Washington hablando con políticos o en Europa hablando con políticos explicándoles o traduciéndoles, mejor dicho, esta tecnología tan compleja a un idioma más accesible para que ellos lo puedan entender, con el fin de que la legislación que proponen sea basado en cosas más reales. Entonces es un poco, para mí, como digo, es la extensión lógica en muchos sentidos de mi vida dedicado a la transparencia y la autenticidad que llevaba a cabo a través del periodismo. Ahora lo enfoco a través de la educación, a través de la tecnología, etcétera. Y bien, me siento muy afortunado.
¿Conoces o has oído hablar del Centro Andaluz de la Fotografía? Eh, Sí. ¿Tienes alguna opinión de él? Yo, Pablo Juliá, que le conozco desde hace muchos años, no somos íntimos amigos, no hemos pasado largo tiempo juntos, pero siempre nos hemos estado en contacto. Conozco, creo, al centro a través suyo cuando él estuvo involucrado con esto. Pero más allá de eso, no he tenido la oportunidad o la suerte de coincidir más con el centro, pero como todo centro dedicado a la fotografía, yo apoyo esas iniciativas al 100%. Y hace unos meses se ha aprobado la creación de un Centro Nacional de Fotografía en España. ¿Qué opinión tienes al respecto sobre su creación y sobre la existencia de centros análogos en otros países? Yo creo que es muy importante. Esa se creó en Soria, creo que fue. Sí, 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 vi las imágenes de la inauguración. Yo creo que es muy importante que la gente tenga acceso a exposiciones y a la sabiduría colectiva de gremios como la de la fotografía. A la vez creo que es muy importante de que esos centros se actualizan, ¿no? Porque los hábitos de consumo de mucha gente en cuanto a la fotografía cambian cada día, ¿no? Es cada día más digital, es cada día más con los teléfonos, es cada día más rápida, más acelerada, ¿no? Y mientras yo aprecio la manera tradicional de enseñar la fotografía al público, ¿no? Las exposiciones con imágenes enmarcadas, colgadas sobre la pared, me parece muy bien, pero a la vez creo que el sector en general se tiene que actualizar y presentar las imágenes de forma más cercana a cómo la mayoría de la gente está consumiendo, por decir algo, esas imágenes, ¿no? Contextualizarlas, combinar imagen con vídeo, con visualización de datos, con mapas, o sea, yo creo que hay gran oportunidad eh, para pensar en el futuro de cómo contar las historias, ¿no? Los vídeos en TikTok o en Instagram Reels, etcétera. Eso para muchos tradicionalistas es difícil de tragar, ¿no? Eso no es la fotografía, eso no es la forma tradicional de hacerlo. De acuerdo, puede que no lo sea, pero a la vez si queremos llegar a, sobre todo las nuevas generaciones, tenemos que ir a donde están ellos, ¿no? No podemos esperar necesariamente que vengan ellos a donde estamos nosotros. A mí me interesa mucho el futuro de la fotografía, el futuro del periodismo, el futuro de cómo contar historias. Y creo que si estos centros de fotografía, bien sea en España o a nivel nacional o a nivel regional, yo creo que es muy importante que estos centros piensan un poco en la relación actual entre la tecnología y la manera de que tengan estas nuevas generaciones en consumir información, bien sea fotográfico o de otro tipo. ¿Hay algún proyecto fotográfico que te hubiera gustado realizar y que no pudiste hacer o que incluso aún hoy te gustaría hacer? Fíjate, yo el otro día, bueno, el otro día, para mí el otro día es ayer o hace 10 años, es un término generalizado, pero me acuerdo de entrar en el aeropuerto de Denver, en el estado de Colorado, y ver una serie de imágenes proyectadas en una pantalla enorme sobre los glaciares y sobre el cambio climático. Y este fotógrafo, esto es un proyecto ya que tiene más de 10 años de duración, lo que había hecho, había colocado cámaras fijas mirando glaciares y los había dejado ahí durante años con paneles solares para que pudieran seguir funcionando y haciendo fotos cada día o 2 veces al día
y lo que se veía eran los glaciares crecer, crecer, achicar, crecer. Y era una forma muy, muy potente de ver los efectos del cambio climático en los glaciares. Y a mí me interesan mucho esos proyectos súper ambiciosos, ¿no? Donde uno está colocando cámaras en sitios durante mucho tiempo con el fin de capturar y mostrar cosas como el cambio climático, ¿no? Y siempre he tenido la curiosidad de involucrarme en un proyecto así, que todavía no lo he hecho. Y luego la otra cosa que tengo muchas ganas de hacer y ojalá puedo hacerlo algún día es fotografiar la naturaleza, ¿no? Ir al campo y fotografiar donde sea, África o Asia o zonas remotas de cualquier país y fotografiar la fauna, ¿no? Fotografiar los animales salvajes sobre su terreno, porque se me hace que poco a poco eso va a desaparecer. Y hay que documentarlo y también pues yo después de una vida muy o bastante ajetreada, por ejemplo, esa idea de estar en contacto con la naturaleza, eso es lo que pienso cuando cuelgo las cosas dentro de 4 o 5 años y me puedo jubilar. La idea que tengo es encontrar un sitio rural, remoto y como estar más en contacto con la naturaleza. ¿Y hay algún aspecto de la fotografía, de aquello que rodea a la fotografía, de todo lo que rodea a la fotografía, que no te guste? ¿Qué cambiarías de ella si pudieras? No lo sé. No, yo creo que hay que contemplar lo que hay. No todo es del gusto de todos. A mí, por ejemplo, todo el mundillo de la prensa del corazón y el espectáculo así, eso a título personal no me atrae mucho. Entiendo que es del agrado de muchos y ahí está, y quien quiere consumir eso, que lo consuma. Pero no, yo no, yo intento no juzgar demasiado, ¿no? Que contemplo y si me agrada algo, pues lo investigo y me meto y si no, pues lo dejo. No es mi función juzgar a nadie, ¿no? Hay que dejar a la gente vivir y hacer lo que quieren. Ahora, lo que no me gusta dentro del mundo de fotografía es el uso de la fotografía con fines propagandísticas, ¿no? Eso me choca mucho y lo que veo en muchos sitios en los ámbitos políticos es que como ya no necesitan los medios de comunicación tanto como los necesitaban, este contacto directo que hay entre el político y el pueblo a través de las redes sociales. De hecho, cuando la administración Obama aquí en Estados Unidos hace algunos años empezaban a marginar los fotógrafos de prensa y no dejarlos entrar a muchos sitios porque sabían que podrían llegar directamente al público a través de las redes sociales. Y yo encabecé una campaña larga y ruidosa contra la administración Obama porque veía que se estaban vulnerando el derecho a acceder de los medios de comunicación. Curioso y triste para mí que tuve que hacer eso con una administración como esa que había logrado tanto en otros sitios, pero esto de que te den una fotografía oficial y que te digan que eso es lo que hay, ¿no? Bien sea de la Casa Blanca o de la Zarzuela o de la Moncloa o donde sea, eso a mí me choca mucho. Yo creo que es necesario que la prensa independiente tenga acceso a los pasillos del poder y a los sitios donde se toman decisiones que afectan a todos. Yo creo que la libertad de prensa y la libertad de información es fundamental. Y cuando veo que marginan a los periodistas por, por eh,
darles información ya oficial, eso me parece muy mal. Entonces, si hay algo que me choca, pues es eso. Y he luchado mucho en la manera que podía en contra de eso porque me es y me era importante. Relación con aquellas personas que hoy desearían, como te pasó a ti en su momento, iniciarse en fotografía, ¿qué te gustaría decirles en un tiempo como este, tan influido por lo tecnológico y por otros factores como la desinformación? ¿Qué crees que deberían de tener en cuenta? Yo creo que los fotógrafos jóvenes tienen que ser realistas, ¿no? Que en el mundo del fotoperiodismo hay muy poco dinero, hay muy pocas oportunidades. Si uno tiene la suerte de estar en la plantilla de un medio de comunicación, bien sea una agencia o bien sea un diario o otro medio, pues vale, pero hay muy pocas oportunidades. Entonces, el fotógrafo freelance o el fotógrafo que entra a esto como joven, normalmente tiene que buscar el equilibrio entre los trabajos comerciales, donde sí hay más dinero, y los trabajos periodísticos, ¿no? Entonces yo tengo amigos y amigas, por ejemplo, que quizás un día están haciendo un trabajo para un banco o para un fabricante de coches donde realmente pagan dinero serio y eso lo utilizan para financiar sus proyectos personales, ¿no? Tengo una amiga, por ejemplo, que se dedica a las fotografías de bodas de alta gama, por decir algo, y que eso financia sus proyectos periodísticos. Entonces, hay toda esa dinámica que es complicado. Y luego hay la dinámica que yo animo a los jóvenes que busquen otras formas de contar las historias que no estén necesariamente basados en la fotografía en sí, ¿no? Yo creo que tenemos las herramientas a nuestra disposición para combinar fotografía con vídeo, con visualización de datos, con mapas, con un montón de cosas y contar historias de forma muy eficaz que tengan resonancia, ¿no? Y yo creo que eso es un campo donde hay posibilidad. Por ejemplo, y es curioso que muchos medios de comunicación tradicionales recién han descubierto el valor de los vídeos verticales y de presentar las imágenes en forma vertical, que es como la mayoría de la gente lo hace en sus teléfonos móviles, ¿no? Y entonces lo que se está viendo es un cambio generacional. Por ejemplo, en la CNN el otro día despidieron no sé, decenas de periodistas, no necesariamente para achicar la plantilla para ahorrar económicamente, simplemente para, y suena quizás un poco cruel, pero simplemente para cambiar de guardia, ¿no? Para contratar a personas más jóvenes que son más adeptos a la hora de crear contenido y contar historias de una forma que va a llegar mejor a los nuevos lectores. Entonces, yo creo que para los jóvenes que se están adentrando en este mundo, yo les animaría a no limitarse a la fotografía. Que la fotografía tenga potencia, sin duda, que la fotografía es fundamental en muchos sentidos y es una buena disciplina a la hora de contar historias de forma potente, sin duda, pero que también estén abiertos a otros medios o otras formas de contar historias como el vídeo, como el mapas, datos y todo eso, y que también abracen la inteligencia artificial, ¿no? Mucha gente tiene mucho miedo acerca de eso porque es un desconocido. Y es verdad que puede tener fines nocivos y peligrosos, pero a la vez la inteligencia artificial, bien utilizado, puede ayudarnos a contar las historias y dedicarnos a lo que realmente es importante, que es la comunicación. Para mí la fotografía es una herramienta, ¿no? Como puede ser el vídeo, como puede ser el audio, lo que me interesa es que la historia llegue al quien lo quiere escuchar. Y hay más posibilidades que llegue si yo encuentro el lector donde esté él o ella y no al revés. Entonces yo creo que
la tecnología ha sido siempre parte de la fotografía. Ahora la tecnología es mucho más compleja, sin duda, pero hay que abrazarlo y hay que experimentar y no hay que tener miedo a esto, hay que afrontarlo y utilizarlo y no ser utilizado por ello. Y bueno, por mi parte ahora le daré paso por si alguno de los asistentes queréis realizar cualquier pregunta. Por mi parte, estás en Washington. Al principio, cuando aún no habíamos empezado, me has hablado que estabas en una especie de reunión o de National Geographic, creo, tengo entendido. ¿Qué es Sí. exactamente lo que estás haciendo ahora en Washington? National Geographic tiene o convoca cada año a lo que es la comunidad fotográfica, digamos, no solo en Estados Unidos, pero llegado de muchos sitios del mundo y son 2 días de fotógrafos enseñando sus trabajos y enseñando nuevas formas de contar historias y a la vez es una oportunidad para ver a gente del gremio e intercambiar impresiones y contactos y eso. Lo hacen cada año, yo llevo viniendo aquí, no sé, 10 años, 15 años. Normalmente lo hacen aquí en Washington y no, son 2 días muy interesantes y divertidos y es un lujo estar aquí, la verdad. Pues nada, ¿alguno queréis comentar? Tino. Santi, hola, encantado. Tenía una pregunta rápida porque no sé cómo vamos de tiempo, pero en estos momentos veo que hay un cóctel entre los medios críticos con la administración que están censurados por ella misma. Creo que ahora mismo, por ejemplo, AP, lo estabas comentando con Obama, pero creo que, por ejemplo, AP no le dejan entrar a la Casa Blanca. Sumado con la falta de control de contenidos que hay en estos momentos en muchas redes, en X, en Instagram, en Facebook, más las imágenes falsas creadas con el propósito de crear caos, ¿piensas que es un golpe mortal para la información, para la mayoría de las personas? Am, bueno, gracias por la pregunta. No creo que sea un golpe mortal, pero sí hace falta reaccionar. Sí hace falta asesorar la situación y ver la forma en la cual se puede seguir contando historias y seguir llegando a la verdad. Pero es muy preocupante, ¿no? Porque esta administración ha entrado con el propósito de eh, hacer muchas cosas, achicar el gobierno, bajar los costes, etcétera. Y lo están haciendo utilizando tácticas o técnicas que para mí dan un poco de miedo, ¿no? Comentándolo el otro día con alguien, pensábamos que esto es como era vivir en los años 30 con este tipo de populismo, este tipo de fomentar el miedo, de fomentar el odio, posiblemente tenga algo que ver. La diferencia siendo que hoy día hay muchas más formas de llegar a la gente, hay muchas más formas de manipular la información. Y hemos visto cómo los líderes del sector tecnológico pues se han arrodillado delante de este presidente por miedo a que actúe él en contra de ellos y de sus intereses. Entonces, son situaciones muy dramáticas. Y yo que estoy, mira, yo nací en Europa, me crié en Europa, llegué aquí hace 20 años. Para mí es muy dramático vivir esto tan de cerca. Y creo que parte del problema es a nivel general la falta de imaginación de las personas, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado, por ejemplo, que el señor Trump iba a ser presidente por primera vez y mucho menos por segunda vez, ¿no? ¿Quién pudiera imaginado que Putin invadiera a Ucrania? ¿Quién hubiera imaginado que los de Hamas hubieran atacado a Israel y la respuesta iba a ser tan brutal y contundente? O sea, la falta de imaginación yo creo que nos perjudica y hay que buscar ese equilibrio, a mi modo de ver las cosas, entre tener la imaginación muy abierta para todo, bien o mal,
pero tampoco caer en el otro lado de ver todo como un catástrofe, ¿no? Entonces, ese equilibrio yo creo que es muy importante, pero estamos al principio de 4 años que van a ser dramáticos sí o sí. Y en 3 semanas lo que ha hecho esta administración para mí es súper preocupante. Habrá que esperar con calma, ver por dónde van y en la medida que nos corresponde, combatir eso para las cosas que para mí desde luego son importantes, como el flujo libre de información, el acceso de los periodistas, etcétera. Y cuando yo veo que efectivamente te niegan el acceso a periodistas de AP por el mero motivo de que AP no ha adoptado el estilo periodístico para llamar el Golfo de México el Golfo de América. ¡Ja! ¿Por dónde vamos, no? Pero tampoco hay que rendirnos. Yo creo que la lucha continúa y continuará. Gracias. ¿Alguna pregunta más queréis realizar? Bueno, Bueno, yo pues tengo una sí, rápida. Es sí, que Tino. tu percepción, ¿piensas que la gente llega a conclusiones diferentes cuando ve una noticia a través de una foto fija o a través de un vídeo rápido en televisión en las noticias? ¿Crees que es diferente a la manera en que estas personas ah, entienden o pueden reflexionar sobre esta noticia? Sí, pero depende de cada persona, ¿no? Y depende del interés que tomen y que si una noticia, una imagen les llega porque tienen alguna relación con ello o le interesa o lo que sea. Pero no sé, de eso podríamos hablar Ya. largo y tendido. Para mí es muy importante que la gente esté al tanto de la fuente de la información, ¿no? Y se me hace que ese hábito de averiguar quién está detrás de una información y con qué intereses, es que eso se ha perdido un poco a lo largo de los años y que muchas personas, bueno, tú y yo probablemente tenemos esa costumbre porque somos de cierta generación, pero otras personas de otras generaciones más jóvenes están al tanto de los intereses que hay detrás de los medios de comunicación, están al tanto del poder que puedan tener los grandes multinacionales en cuanto a cómo se cuentan las historias, utilizando publicidad y dinero, etcétera. No sé, pero yo creo que es muy importante que en las escuelas y en las universidades haya un enfoque acerca de la relación entre la información y el poder. Yo creo que eso es fundamental. Y no solo el poder político, sino el poder económico también. Porque como hemos visto en tantos países, si yo que sé, a Repsol no le gusta una información que se va a publicar en un medio español, pues amenazan con quitar publicidad e influir que se cuenta. Eso se ha visto y se ha contado en muchas ocasiones y en muchos países distintos. Entonces, yo creo que es muy importante que en el sistema educativo que haya oportunidad para explicar a los jóvenes esa relación entre la información y el poder político y el poder económico. Yo creo que eso es fundamental y me temo que no se está haciendo suficiente, que se podría hacer mucho más, pero igual eso es el reto o uno de los retos. Muchas gracias. ¿Puedo opinar sobre eso, sobre respecto a eso? Por Hola, supuesto. Santi. Hola, Yolo Metzli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que hablo desde el sur global y como joven, no tan joven, pero todavía joven. En el sur global vivimos una realidad que el norte global no la vive, ¿no? De explotación y saqueo. Entonces, un- creo que hay muchísima más conciencia, al menos en el sur global. No nos extrañó que ganara Trump 2 veces, no nos extrañó muchas cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y ya vemos muchos jóvenes que sí estamos informados y sabemos, ¿cómo se llama? Qué es lo que pasa y cuáles son los intereses, del capital al final de cuentas, ¿no? Entonces sí, creo que la mirada desde el norte global hacia el sur global o o del mundo desde el norte, pues es súper diferente.
¿no? Cuando hemos vivido el saqueo, la ocupación, el colonialismo, ¿no? Sí, Eso. yo creo que eso es muy válido. Y igual en el norte hay cierta complacencia, ¿no? Igual en el norte, al tener más medios, al tener, por llamarle, otro estándar de vida, la gente olvida lo que se vive en el sur global. Estoy totalmente de acuerdo. Y gracias por el comentario. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, llegamos al final de este encuentro con Santiago Lyon, al que le volvemos a agradecer muchísimo su presencia, sus palabras y el tiempo que ha compartido con nosotros. Durante este encuentro hemos podido conocerte un poco mejor y acercarnos de manera más precisa a tu obra y trayectoria. Asimismo, agradecerles a todos los participantes su asistencia, tanto a los que lo han hecho inscribiéndose en la actividad como a los que lo siguen a través de YouTube. A todos les emplazamos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con la fotógrafa Paula Anta, previsto para el próximo 13 de marzo y a través de esta misma plataforma. Nada más, buenas noches, mucha suerte a todos y nos vemos en un mes los que estéis interesados. Santiago, un Muchas abrazo. gracias. Muchas Adiós. gracias.